Bueno, ¿cómo andan? Empezamos. ¿Mm? Eh, Dos cosas. Una, está subida en el aula virtual, la versión digital de la guía de estudio de Julio Grisolía, prestigioso laboralista. Eh, es un material que yo diría de imprescindible lectura. Es el mínimo, es el piso mínimo que tenemos que leer. Obviamente, todos aquellos, también tenemos toda una bibliografía desarrollada en el aula virtual, tema por tema, que aquel que esté interesado puede perfectamente eh, avanzar en las lecturas. Pero hay un piso mínimo que es la guía de Grisolía. Y después, algo que es imprescindible, a medida que vayamos desarrollando las clases, eh, algunos textos de leyes. Puntualmente empezamos por la ley de contrato de trabajo, que es la ley 2744. Esa la bajan de internet, buscarla actualizada. Es una ley cortita, son menos de 300 artículos y a través del desarrollo de la cursada lo vamos a ir viendo. Además, en cada clase que vayamos armando, si el perro nos deja, eh, vamos, yo les voy a ir dando el dato de los artículos que vamos a ir involucrando. Seguramente también cuando nos reunimos en el Meet vamos a releer los artículos correspondientes, ¿no? Entonces, el primer elemento importante, tener ya bajada de internet la ley de contrato de trabajo. Eh, bueno, empecemos un poquito a trabajar el tema, una breve reseña histórica de lo que es el derecho del trabajo. Eh, Antes de la etapa industrial, no había relaciones de trabajo que pudieran ser objeto de regulación por nuestra materia. Existían formas de trabajo de esclavitud, donde no existía el consentimiento de aquel que entregaba su fuerza de trabajo, o existían artesanos o trabajadores libres que producían y vendían su producción en distintas maneras y circunstancias, pero no eran tema a regular por nuestra materia. Sí aparece el trabajo y la relación de dependencia generada por ese trabajo para un tercero con la revolución industrial, donde aparecen las distintas formas ya de producción y aparece el contrato de trabajo, como lo conocemos hoy en nuestros días, esta vinculación, distintas regulaciones, pero claramente una vinculación en relación de dependencia. Pero esto tiene que ver con la revolución industrial, con la aparición de las industrias. Antes no. Y a partir de ese momento sí empezaron a haber distintas agremiaciones, sindicatos, trabajando por las reivindicaciones sociales, y bueno, y se fue dando en el mundo todo un proceso de evolución en la regulación del contrato de trabajo, bueno, con diferencias en el caso de los países que, sobre todo a principios del siglo XX, adoptaron formas socialistas o comunistas en su estructura económica y en sus formas de producción, y el resto del mundo. En nuestro país, el origen del derecho del trabajo podemos encontrarlo a principios del siglo XX, con algunas regulaciones especialmente vinculadas al trabajo de mujeres y al trabajo de menores. Y sí, en 1915 se dicta la primera ley de accidentes de trabajo que establece la forma de protección del trabajador dependiente con relación a los accidentes de trabajo. La ley 9.915 es esa ley, 9.688,
perduró su estructura básica hasta podríamos decir, hasta nuestros días, hasta que se dicta la Ley de Riesgos de Trabajo, ya avanzado el siglo XX. Dijimos entonces que había habido un principio de legislación, el principio, o sea, cuando comenzó el siglo XX, un importante desarrollo a partir de 1943 y con la aparición en el escenario político de nuestro país de Juan Perón, que avanzó muchísimo y fue generando distintas normas de protección. Obviamente, su movimiento político tenía como base de sustento el apoyo de las masas obreras y obviamente su política fue dirigida a dar respuesta, de alguna manera, a su sustento en el poder. Así fue como aparecieron las distintas regulaciones, la ley del aguinaldo, las licencias pagas, mecanismos de agremiación, leyes, estatutos especiales, el estatuto del peón de campo, el estatuto del personal de casas particulares o de servicio doméstico, ¿sí? Todas normas que fueron incorporándose, insisto, a partir de 1943-1945. En 1949 se dicta una nueva constitución, la constitución del 49, constitución que bebe filosóficamente del constitucionalismo social y que reemplaza la constitución liberal que regía hasta ese momento, la constitución de 1853. Bueno, la constitución de 1949, insisto, enrolada en la corriente del constitucionalismo social, amplía, da más forma e incluyendo claramente en el texto constitucional a los derechos de los trabajadores, a los derechos de las asociaciones de los trabajadores, además de otros principios como el principio de la función social de la propiedad. O sea, era la contracara, la constitución liberal, una constitución social. Bueno, en 1955, un golpe militar derroca al gobierno del general Perón, instaura una dictadura y deroga por decreto esta constitución del 49 y restituye la vigencia de la de 1853. Luego de esto, obviamente, esto acompañado de una serie de medidas restrictivas y de represión, no es que fue todo muy sencillito, pero bueno, así sucedió. Y recién es en 1957 que hay una asamblea, o sea, hay una convocatoria, asamblea constituyente, y ahí se produce una modificación y se incorpora lo que conocemos como el artículo 14 bis, donde nuevamente en un artículo se les da entidad constitucional a los derechos del trabajador. De ahí para acá, podríamos decir que recién en 1974 aparece una norma que es la norma madre, que si bien no es que incorpore muchas cosas novedosas, pero sí genera un compendio donde de alguna manera se insertan las distintas normas que regulaban el contrato de trabajo y justamente este compendio es la ley de contrato de trabajo. Ley 20744, que es la que vamos a utilizar, que es la ley base, es la ley estructural de nuestra materia. Esta ley, obviamente, con distintas modificaciones, está vigente actualmente y además de su vigencia, a través del tiempo se fueron dictando pequeñas modificaciones y en general, acá vale la pena hacer una salvedad, ¿no? Para que tengamos presente cómo es el funcionamiento de la materia. Nuestra materia actúa, opera, regula el elemento
básico del conflicto social, el mundo del trabajo, esta disputa permanente en la distribución de lo que genera el trabajo entre el capital y la mano de obra, entre el empresario y el trabajador. No casualmente son las partes que celebran este contrato. Esta ley es una foto de lo que cada momento muestra la sociedad. Y esa foto, plasmada en normas, se van modificando y se van modificando acorde a cómo sea la representación que tiene el gobierno, que en ese momento es el que está legitimado para dictar las normas. Entonces así pasa que cuando estamos frente a gobiernos de raigambre popular, se da un desarrollo de los derechos del trabajador, y cuando estamos frente a gobiernos que no tienen sustento popular, aparecen esos periodos en que la legislación del trabajo se retrotrae. Bueno, esta es la historia de alguna manera del derecho del trabajo, que también es la historia más grande de nuestro país. Bueno, tenemos que empezar por definir qué es el trabajo para nuestra materia, para el derecho del trabajo. Bueno, el trabajo humano para nuestra materia es toda actividad lícita que realiza un hombre en relación de dependencia, o sea, para un tercero, para utilidad de un tercero, y a cambio de una remuneración. Actividad lícita a favor de un tercero y a cambio de una remuneración, que son las contraprestaciones. Estos tres elementos es imprescindible que estén presentes para que se dé la presencia de un contrato de trabajo, ¿no? Como definimos nosotros el trabajo humano. Existen otras formas de trabajo, como puede ser el trabajo benévolo, o el trabajo familiar, pero no está regulado por nuestra materia. El trabajo familiar sería, por ejemplo, que aparte no está regulado, es el trabajo entre los cónyuges, no se considera el trabajo entre los cónyuges trabajo en relación de dependencia, ni tampoco aquel trabajo realizado por los hijos que están bajo la patria potestad de sus padres, vigente esta patria potestad, a favor. En esos dos casos no está admitido como contrato de trabajo. Sí, no habría una dificultad con relación a otras circunstancias, a otros familiares, que de hecho los hay y son contratos de trabajo y son materia de regulación y de conflicto permanentemente. En los tribunales nos encontramos con juicios de un tío, entre hermanos, entre hermanos, y en algunos casos entre quienes fueron una pareja y dejaron de serlo. Estas relaciones, de hecho, son bastante comunes que se generen los conflictos de esta naturaleza. Pero bueno, dijimos, trabajo familiar no es del contrato de trabajo. Y la otra exclusión también es el trabajo benévolo. Es aquel trabajo que se brinda, pero que se brinda desde un espacio distinto y no por una remuneración. Es el trabajo que se hace de manera gratuita a favor de una institución de bien público. Podría ser para una institución parroquial, para una ONG, pero cuidado, tiene que regularse bien y verificarse bien qué circunstancias se dan, porque bien puede suceder, de hecho sucede, que haya ONG, haya organizaciones religiosas que tengan trabajadores en relación de dependencia. Y eso no es trabajo benévolo y eso es un contrato de trabajo con todos sus derechos y obligaciones. Pero sí lo es cuando ese trabajo es benévolo, es voluntario, el voluntariado, cuando no existe la obligación de dar el trabajo, ni existe la remuneración por ese trabajo. El derecho de trabajo podríamos clasificarlo en
lo que sería el derecho del trabajo individual, que es aquel que regula los contratos de trabajo individuales de las personas, del empleador y su dependiente. El derecho del trabajo colectivo, que es el que regula todo lo que tiene que ver con las organizaciones gremiales, tanto el vínculo entre los afiliados, los distintos trabajadores entre sí como miembros de una organización gremial, como también regula la actividad de la organización gremial y la relación que se genera entre esa organización gremial y los empleadores. Entonces, derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo. Hay un derecho internacional del trabajo, que es el que regula, obviamente, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo internacional, las relaciones de trabajo que trascienden a los países, los marcos que se van dando, la presencia de la Organización Internacional del Trabajo y las normas que va dictando, regulando los contratos de trabajo. Y la última pata del derecho del trabajo sería el derecho procesal, ¿no? O sea, porque tiene un derecho de forma, un código de procedimiento especial. Eso sería el derecho procesal del trabajo. Está claro que tenemos una única ley de contrato de trabajo porque la legislación de fondo es atribución del Congreso de la Nación, por lo tanto el contrato de trabajo se regula en todo nuestro país por una única ley, que es la Ley de Contrato de Trabajo dictada por el Congreso Nacional. En cambio, las normas de forma, las leyes de procedimiento, son de competencia local. Las provincias, la ciudad de Buenos Aires, dictan sus propias normas procesales del trabajo. Un concepto que tenemos que remarcar hoy que empezamos a tratar nuestra materia es el carácter protectorio del derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para el derecho del trabajo, la regulación que va a dictar con relación al contrato de trabajo lo va a hacer sobre un vínculo que no es parejo, un vínculo donde hay una parte fuerte y una parte débil. La parte fuerte es el empleador, quien está en condiciones de fijar condiciones, imponer condiciones, y la parte débil es el trabajador. En este marco, el derecho del trabajo cumple una función protectoria, protege al trabajador. Entonces, las normas no son parejas, hay una balanza que está inclinada, y está inclinada a favor del trabajador. Intenta, a través del derecho del trabajo, equilibrar esa relación que naturalmente se da como despareja, hacerla pareja para que el trabajador tenga la capacidad, tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos. Esto está vinculado con lo que denominamos el orden público laboral. ¿Qué quiere decir? Que en los derechos que otorga nuestra materia, en los derechos del trabajador, está en juego el orden público y por lo tanto no son disponibles libremente por el trabajador que es titular de ese derecho. Entonces, si, por ejemplo, el trabajador quisiera que lo contraten en una empresa y va y dice, bueno, ¿qué tal? Vamos a firmar un contrato de trabajo y yo renuncio a los aportes porque no los necesito, porque soy muy joven, por lo que fuere. Entonces, hacen un acta notarial, lo que fuera, renuncia a que se le hagan aportes y contribuciones jubilatorias. Y empieza el contrato de trabajo y el empleador efectivamente no le hace descuentos ni hace los aportes jubilatorios. Ese acuerdo es inválido porque está dejando sin efecto un derecho que la ley da a favor del trabajador y que, como está en juego el orden público laboral, no es disponible. No puede el trabajador decidir quiero aportes o no los quiero. No, está la ley y es obligación que los tenga. No puede renunciar al aguinaldo.
está la ley y es obligación que percibe el aguinaldo. Y si renuncia al aguinaldo, ese acto es inválido y a pesar de que haya hecho un acta, lo que fuere, tiene derecho a hacer el reclamo. Imagina que hacen un convenio por el cual renuncia a cobrar aguinaldo y lo firma, y después de que lo firmó y le certificaron la firma, manda una carta de documento intimando que le paguen el aguinaldo. Y se lo tienen que pagar, porque esa renuncia no tiene eficacia jurídica. El orden público laboral entra en juego y hace que sean irrenunciables los derechos del trabajador. Funciona el carácter protectorio del derecho del trabajo. El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo nos trae la definición para la ley del contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o definición, siempre que una persona física se obligue a realizar actos de ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra, que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo y mediante el pago de una remuneración. Vayamos desglosando los elementos que son imprescindibles para que haya el contrato de trabajo. Primero, no tiene una formalidad el contrato de trabajo, pero sí lo que tiene que haber es que sea una persona física. No existe el contrato de trabajo celebrado por una persona jurídica. El contrato de trabajo siempre del lado del trabajador es una persona física. ¿Bien? Uno. Característica, ahora vamos a ver intuito persona. El que celebra el contrato de trabajo es quien realiza las prestaciones. Un intuito persona. Vale la persona, esa. Tiene que ser, el empleador puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. ¿A qué se obliga el trabajador? A realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Puede atender un torno en una empresa metalúrgica, puede manejar un camión recolector de residuos o puede dar el servicio de mantenimiento de un equipo de aire acondicionado, pero no como autónomo, no. Es personal interno que hace el mantenimiento, hace el servicio ese. Bien, el contrato de trabajo puede ser por tiempo determinado o indeterminado. No es que tiene que necesariamente tener un plano. No, puede tenerlo, contrato a plazo fijo, o puede no tenerlo, contrato por tiempo indeterminado. Y el otro elemento imprescindible, por el pago de una remuneración. Entonces, persona física, el trabajador. El empleador, persona física, persona humana, persona jurídica. Prestar un servicio, realizar una obra, tiempo determinado o indeterminado y el pago de una remuneración. ¿Bien? Características del contrato de trabajo. Consensual. Se perfecciona simplemente con la expresión de la voluntad y la aceptación. Cuando se recibe, tanto se perfecciona como se disuelve. Cuando toma conocimiento de la otra parte, ahí se concreta el contrato de trabajo. Ya dijimos que es personal, dijimos que la característica personalísima, intuito persona. No es formal, el contrato de trabajo genérico no requiere ninguna forma. Sí lo requieren aquellos contratos de trabajo más específicos. Si queremos, el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado. Queremos hacerlo por un plazo fijo, hay que darle forma escrita. Queremos hacer un trabajo de temporada, hay que darle forma escrita. Pero el contrato de trabajo por sí no requiere ninguna formalidad, pero obvio va a ser por tiempo indeterminado. O sea, después vamos a ir viendo las distintas modalidades, pero en principio se lo presume de esa manera. Y es de tracto sucesivo, o sea, el contrato de trabajo empieza en un momento determinado y siguen dándose las contraprestaciones, por eso que es conmutativo, porque está el trabajador que da su fuerza de trabajo y el empleador
que tiene como obligación el pago de la remuneración. El otro elemento clave en el caso del contrato de trabajo es lo que se llama la subordinación. O sea, hay contrato de trabajo cuando el trabajador está subordinado a su empleador. Esta subordinación puede tener tres formas distintas, pero que se complementan. O sea, no es que una excluye la otra, no, hay tres formas de subordinación que se suman para definir un contrato de trabajo y que son aquellas que nos permiten eventualmente analizar ante una situación concreta si estamos o no frente a un contrato de trabajo. Por ahí hay zonas grises, donde no se sabe si hay un contrato de trabajo en relación de dependencia o no lo hay. El caso de, por ejemplo, los remiseros, los médicos que atienden las guardias en los sanatorios o los consultorios. Son casos grises donde según la característica que se dé puede haber un contrato de trabajo en relación de dependencia o puede haber un trabajo autónomo. Bien, esta subordinación, que es la que condiciona la existencia del contrato de trabajo, puede ser, debe ser, técnica, jurídica y económica. Son las tres formas a través de las cuales se expresa la subordinación. Técnica, ¿qué quiere decir? Que es el empleador, el patrón, quien define técnicamente cómo se debe realizar la tarea. Le va a decir, le va a encargar la tarea y la va a controlar y le va a decir técnicamente cómo debe realizarse la tarea. Primer elemento, subordinación técnica. Segundo elemento, subordinación jurídica. Es el empleador, es el patrón el que fija las reglas y además tiene la capacidad de sancionar el incumplimiento a esas reglas por parte del trabajador. Hay un régimen disciplinario que el empleador está en condiciones de hacer cumplir a su trabajador. Obviamente, un régimen disciplinario en el marco de la ley, pero quien tiene la facultad de regular cómo se va a hacer el contrato, a desarrollar el contrato de trabajo y cuáles van a ser las obligaciones que debe cumplir el trabajador en el marco de la ley, es el empleador, es el que le va a decir, le admito 5 minutos de llegada tarde por mes, puede tener eh, un periodo para almorzar al mediodía, eh, lo que fuere. O sea, quien regula, quien establece cómo va a ser el desarrollo del contrato es el empleador en el marco de las normas que lo regulan. No, él no libremente haciendo lo que se le da la gana, porque para eso está la ley de contrato de trabajo, para eso están los convenios colectivos, para eso están los estatutos. Pero en el marco de las leyes que lo regulan, es el empleador quien fija las reglas, tiene la capacidad jurídica de fijar las reglas. Existe la subordinación jurídica. Y el tercer elemento es la subordinación económica, porque el trabajador, fruto de su trabajo, va a obtener aquello que le permite su sustento personal y el de su familia. Entonces ahí hay una subordinación económica y es el tercer elemento que debe darse. Económica, jurídica y técnica. Las tres formas de dependencia. Y es así como debemos analizar ante una situación concreta si hay o no hay contrato de trabajo en relación de dependencia. Si el médico en una guardia o atendiendo el consultorio puede hacer, acuerda un horario con el dueño de la clínica, pero el día que no puede ir, avisa, yo no voy a estar hoy porque tengo una operación, va a ir el doctor tal, que yo lo autorizo para que atienda a mis pacientes, por ejemplo. Ahí no hay contrato de trabajo dependiente, esa es una relación de manera autónoma donde se presta un servicio y se lo facturará. No hay contrato de trabajo dependiente. Ahora, inversamente, si ese médico debe cumplir un horario, si no va no cobra, lo sancionan, lo suspenden, lo aperciben, hay contrato de trabajo. Entonces, analizarlo para definir. ¿Por qué tiene importancia? Y tiene importancia porque esto es lo que genera conflictos, es lo que genera los juicios. Cuando un trabajador lo está de alguna manera
incorporado a una empresa como independiente, como autónomo, lo hacen facturar todos los meses, manda una facturita, y en realidad es un trabajador en relación de dependencia que están disimulando ese contrato de trabajo mediante la emisión de una factura. Bueno, eso es lo que después genera los juicios, porque ese trabajador que de alguna manera acepta esas reglas de juego, renuncia a derechos que la ley le consagra y que no puede renunciar, porque no está dentro de su facultad de renunciar, tiene derecho en algún momento a hacer el reclamo para que se lo ponga en regla, por más allá de que haya en su momento celebrado un contrato de trabajo, un contrato de manera autónoma, más allá de que se haya inscrito como monotributista, más allá de que emita facturas, si la realidad es que estamos ante un contrato de trabajo dependiente, porque hay subordinación técnica, jurídica y económica, todo eso no sirve. Lo único que sirve es esa realidad y está en condiciones el trabajador de hacer el reclamo y de eso vamos a vivir los abogados. Hay el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo hace referencia a una figura que no es usual, que de pronto necesitemos usarla, pero bueno, está en la ley, tenemos que conocerla. Y es cuando diferencia entre relación de trabajo y contrato de trabajo. ¿Qué es la relación de trabajo? Relación de trabajo es cuando el trabajador efectivamente empezó a realizar tareas, cuando se da esa contraprestación. Entrega su capacidad de trabajo, recibe la remuneración. Eso es una relación de trabajo, está en funcionamiento y automáticamente la existencia de esta relación, de estas contraprestaciones, implica que se constituyó un contrato de trabajo, porque no tiene formas, entonces la mera prestación y contraprestación hace de que nazca el contrato de trabajo. Entonces, no hay relación de trabajo sin contrato, porque la mera existencia de la relación hace que exista el contrato. Pero puede existir un contrato de trabajo sin que haya una relación de trabajo. ¿Esto qué es? Porque tiene efectos distintos jurídicamente. El contrato de trabajo puede celebrarse hoy y podemos pactar que yo voy a iniciar tareas dentro de 90 días. Y ahí hay un contrato de trabajo, pero no hay relación de trabajo porque pactamos que dentro de 90 días voy a iniciar un contrato de trabajo. Eso es un contrato sin relación de trabajo. Contrato que puede eventualmente rescindirse y con las consecuencias que va a generar, que después las vamos a ver, pero que se diferencia. No hay relación. Yo si firmo un contrato de trabajo hoy para que empiece a funcionar dentro de 90 días, hoy no genera efecto. Si yo hoy me enfermo, no le mando un telegrama al empleador porque en realidad va a empezar a tener vigencia dentro de 90 días. En cambio, si hay una relación de trabajo, inmediatamente se aplica todo el plexo normativo de la ley de contrato de trabajo. Entonces, diferenciar. Relación de trabajo es esa, las prestaciones. Entrego mi fuerza de trabajo, recibo la remuneración. Contrato de trabajo es cuando se pacta, se escribe un contrato que se va a ejecutar de manera inmediata o en el tiempo. Pero diferenciemos esas dos situaciones. Y para ir redondeando el tema, vamos a hablar ahora de el objeto del contrato de trabajo y qué características puede tener. Dijimos que el contrato de trabajo debe tener un objeto lícito, correcto. Si tuviere un objeto ilícito, ese contrato de trabajo es nulo. El objeto puede ser ilícito o puede ser prohibido. Son dos situaciones, digamos, serían dos subespacios dentro de lo que sería un contrato de trabajo cuyo objeto no es el que nos pide la ley. Contrato ilícito o de objeto ilícito, ¿cuál es? Y es cuando yo me asocio a otras personas para delinquir.
para cualquier forma que tuviere, pero para la comisión de algún delito. Ese contrato es de objeto ilícito y es nulo, no tiene absolutamente ningún efecto. La otra alternativa es cuando nos encontramos ante un contrato de trabajo de objeto prohibido. ¿Cuál es el contrato de trabajo de objeto prohibido? Cuando el contrato es en contra de alguna regulación. Por ejemplo, yo contrato para trabajar en relación de dependencia a un menor de 13 años. Objeto prohibido. Yo no puedo contratar a un menor de 13 años. Está prohibido que trabaje. Ahora, ¿qué sucede? Ese contrato de trabajo produce efectos y le genera derechos a ese menor de edad contratado. No tiene ningún derecho el empleador. Para el empleador es absolutamente nulo, pero para el chico, hablamos del caso del chico, hay otros casos de prohibición de trabajo, pero cuando estamos hablando de un contrato de trabajo de objeto prohibido, para aquella parte que es víctima de esa prohibición y que de alguna manera es obligado a trabajar o es contratado para trabajar, produce efectos jurídicos. ¿Estamos? Y finalmente vamos a referirnos a lo que es la prueba del contrato de trabajo. No hay una forma puntual de probar la existencia del contrato de trabajo. Aquella forma que la parte considere eficaz tiene que ofrecerla y servirá para demostrarla. Podrá servir transferencias bancarias que guardaron la similitud de un sueldo, obviamente intercambio telegráfico, un telegrama de despido, obviamente demuestra la existencia de un contrato de trabajo. Si no, no habría despido. Obviamente recibo de sueldo, aunque no tengan las formalidades de ley. Cualquier instrumento que surja del empleador, ¿m?, y que pueda hacer suponer que se da la existencia del contrato de trabajo. Y el otro elemento, y es el más importante en general, es la prueba testimonial. O sea, a través de la prueba testimonial es la manera más común, podríamos decir, de demostrar la existencia de un contrato de trabajo. Incluso en nuestra materia se da la no aplicación de un principio del derecho procesal general, donde no alcanza con un testigo y se dice que testigo único, testigo nulo. Bueno, en el derecho del trabajo esto no es así. En el derecho procesal del trabajo, con un solo testigo que convenza con sus dichos al juzgador, a los jueces, un testigo va a alcanzar si, e insisto, fue convincente en sus dichos para demostrar la existencia del contrato de trabajo. Y el otro elemento que también debemos tener en cuenta es, y para esto hay que releer a los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es lo siguiente. Los empleadores tienen la obligación de llevar un libro que se llama el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde queda registrada todas las características de la relación laboral, los datos personales del trabajador, la fecha de ingreso, si existe el grupo familiar, cómo está compuesto, su domicilio, la categoría y la remuneración que se le va pagando. Es lo que se llama el libro del artículo 52. Bien, obligatorio para todos los empleadores, todos, aunque tengan un único trabajador, obligatoria la presencia de ese libro. Si ese libro no está, porque no está llevado, ¿no?, el empleador omitió tener ese libro, o si ese libro muestra inconsistencias, muestra tachaduras, lugares borrados, si ese libro tiene esas deficiencias o no está, se presume que los dichos del trabajador que debieran figurar, o sea, el trabajador dice, yo trabajé desde el 1 de febrero del 2018,
Bien, y ese dato tendría que estar en el libro del artículo 52. Si ese libro no existe o es inválido porque tiene tachaduras, está borroneado, qué sé yo, eso genera la presunción a favor del trabajador. O sea, se presume como cierta la fecha de ingreso que el trabajador denuncia. ¿Mm? Ahora, ojo, en este aspecto, tener presente este elemento. Si bien genera una presunción a favor del trabajador, esa presunción debe estar acompañada con algún otro elemento de prueba que, digamos así, complemente y nos permita hacer funcionar la presunción. Por ejemplo, yo denuncio que empezó a trabajar el 1 de febrero del 2018. Bien, y no tengo ninguna otra prueba y del otro lado me niegan la relación de dependencia y dicen, no, acá nunca trabajó. Yo además de la presunción que genera la ausencia de mi inscripción en el libro, voy a tener que demostrar con un testigo no todo el tiempo que trabajé, pero sí que trabajé y en algún periodo trabajé. Porque si demuestro, aunque sea con un testigo, que trabajé, estoy demostrando que debiera haber habido un libro donde estaba registrada mi relación laboral. Y entonces ahí funciona la presunción y se da por cierto aquello que yo afirmo y que debiera estar en el libro. Pero es imprescindible, para que esto funcione, algún elemento de prueba. Por ejemplo, insisto, un testigo, un recibo de sueldo aunque sea defectuoso. ¿Mm? Pero sin ese elemento la presunción no alcanza. Bueno, con esto estamos. eh, lo que estuvimos viendo está en la ley de contrato, en los primeros artículos, hasta el artículo 61, si yo no me equivoco. Sin perjuicio de esto, cuando tengamos el encuentro, vamos a releer un poquito los artículos más importantes de la ley, porque yo a través de esta charla les fui dando los conceptos, ni siquiera respetando el orden preciso de los artículos, así que esto que estuvimos charlando aquí lo vamos a complementar, si ustedes estaría bueno que relean estos artículos y en el encuentro que hagamos vamos a volver a charlar de esto. Y bueno, por ahora nada más, espero no haberlos aburrido, que sea útil la charla. Chao.